¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por seguirnos, gracias por darle me gusta, gracias por sus comentarios constructivos, los negativos ahí los dejamos de lado. Ya estamos acostumbrados a eso también. Y hoy es lunes y nos fascinan los lunes, aunque la gente dice que no, que los lunes son horribles, pero los lunes y los viernes creo que son los mejores días para trabajar. Los lunes porque está lleno de noticias, a veces noticias muy desagradables porque hay una gran cantidad de accidentes viales que eso no lo pueden controlar. La delincuencia no tampoco es imparable en el país, igual que el incremento de los combustibles, es imparable. Hoy pírricas rebajas son las que se dan de menos 13 centavos creo que es, y cuando incrementa, y ahí tienen que dar todo un plan de estrategia para esto de los combustibles, porque así como está la situación allá por la franja, no miramos que vaya a bajar los precios de los combustibles. Y aquí tiene sus repercusiones. Pero bien, esta tarde hemos invitado a don Oscar Estrada, pero no queremos hablar hoy no vamos a hablar de Jopa. Vamos a descansar un poco sobre eso. Pero hay que, mire, es imposible no hablar de Job, pero bueno, por lo menos de momento. Lo interesante aquí son estas campañas prematuras y los discursos, discursos que no sé si le puede llamar discursos, porque algunos dicen que son conversatorios, pero al final son como monólogos. Otros dicen es gran su gran discurso, no sabemos a quién va orientado, se ponen mensajes ahí de odio, en dividir más, lo que se trata de atraer una base de partidos, pero otros tratan de atraer gente de otros partidos. Y bien, ya hay cuántos, decía don Julio Navarro que por lo menos 20 partidos políticos son los que van a inscribir en este proceso electoral, aparte de los candidatos independientes que puedan surgir. Buenas tardes, Oscar. Gracias por estar con nosotros esta tarde y nos gustaría que nos dieras tu análisis en relación, así lo vamos a ir desglosando, uno por uno. Principalmente, sin haber dado el banderillazo oficial, ya se abrió la pesa, no se respeta la ley electoral, no se respeta nada y desde el poder surgió este banderillazo. Qué raro, no sé si es porque no hay agenda política, no hay agenda de país y aquí en este pueblo lo más importante es darle un poco de circo a la gente. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, amigos de ICN. Hoy lunes, ¿no? Estamos también ya siguiendo, no solamente en Honduras, en Estados Unidos están ocurriendo cosas interesantes ahorita con el juicio en contra del expresidente Donald Trump y este proceso del cual seguramente estaremos escuchando mucho en las próximas semanas, que va a definir no solo el destino de las elecciones presidenciales del próximo noviembre, sino hay cuestiones internacionales en el tablero, la relación de Ucrania con Rusia, la relación de Israel con Irán, ¿no? Y también de América Latina, y nuevamente nuestro amigo Juan Orlando, que está por ahí también queriendo meterse en esa discusión, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se va desarrollando esto y eso espero que más adelante podamos pues conversar sobre esta cuestión. A nivel de candidaturas hemos visto principalmente 4 candidaturas. O sea, yo sé que hay varias personas más que han salido. Se estaba mencionando la candidatura de Eduardo Maldonado, no muy efectivamente todavía no con mucha claridad. Antes estaba la de Kitin Soriano, que ya desistió de este proyecto. Igual la de Racel Tomé también, que lanzó su candidatura, pero de un lanzamiento bastante solitario, ¿no? No se le ve acuerpado, no se ve todavía que eso sea algo que termine de cuajar. Entonces podemos hablar de únicamente 4. Los otros partidos que se han mencionado desde el Tribunal Supremo Electoral, o como sea que se llama ahora esa instancia, pues no le vemos mucha posibilidad. No estamos todavía en ese sistema de multipartidos en Honduras
que alguien de un partido como la Alianza Patriótica o como sea que se llamen esos partidos pequeños, casi de maletín, tenga posibilidades de llegar a una candidatura con opciones de optar a la presidencia de la República. Parece que el negocio ahí es otro. Oscar, también se habló este fin de semana el lanzamiento de Maribel Espinosa por parte del Partido Liberal. Sí, pero todavía no lo hemos visto a nivel formal, o sea, el nombre Sí. de ella se ha mencionado el de Eduardo Maldonado, en algún momento se mencionó también el de José Ascona, que por mucho que él sigue diciendo que no, siguen metiendo su nombre dentro de las planillas. Está claro que el Partido Liberal todavía no tiene claro, no está claro que no tienen claro cuál será el candidato, ¿no? En algún momento me llamó la atención porque los alcaldes salieron diciendo que el candidato iba a ser Eduardo Maldonado y alguien me comentaba y le decía que no puede ser, o sea, en todo caso Eduardo Maldonado tendría que someterse a un proceso interno en el Partido Liberal donde van a escogerse en las próximas elecciones internas de marzo cuál sería el candidato, pero no es un partido que acostumbra a poner un candidato designado por muchos que sean 80, 100, 200 alcaldes, siempre tendría que someterse a un proceso interno. Entonces el Partido Liberal todavía está en el aire si se va a ir con estos candidatos que he mencionado o se va a ir con, se ha mencionado Jorge Cálix también, no como una de las posibles figuras, se ha mencionado a Salvador Narrala, que es otro de los candidatos que está ahí, pero todavía no tiene muy claro cuáles van a ser sus opciones, ni siquiera ha sido aprobada su renuncia en el Congreso Nacional, ¿no? Por eso hablamos únicamente de 4 candidaturas que son del Partido Nacional, Tito Asfura y Ana García, que definitivamente están enfrentando, peleando en la realidad, en la práctica, el poder, el control del partido antes que la candidatura. Y en el Partido Libre tenemos a Rixe Moncada y Jorge Cali, que son definitivamente dos posturas antagónicas que están enfrentando en condiciones bastante desiguales, también hay que decirlo. Sí, vamos a ir a una breve pausa. Ya vamos a retornar porque también hemos invitado al abogado Emilio Hércules por parte de Unidad de Política Limpia. Queremos entrar primero en eso, Oscar, para posteriormente que nos hagas un poco análisis de los discursos de cada uno de estos candidatos que han surgido. A una breve pausa y ya retornamos con don Emilio Hércules también y Oscar Estrada. Retomamos nuevamente este diálogo y así como lo hemos prometido ya se encuentra el abogado Emilio Hércules y es en relación a esto. Planteamos con Oscar algunas campañas prematuras, ese banderillazo y no solamente eso, son campañas ostentosas. Vimos ayer algo de Rixe Moncada y también vimos algo anteriormente de don Jorge Cálix. Hay mucho dinero de por medio. Solamente, yo no sé si el alquiler del local, no sé cuánto costará. En primer lugar, por ahí. En segundo lugar, movilización de buses. En tercer lugar, antes le decían, ¿cuánto era? 50 peseros. Ahora no sé si ya subieron a 500, pero no sé si será el otro sector que está en el poder. Antes le daban mostaceros, y no sé ahora qué es lo que les dan. Yo no sé si les dan bolsa solidaria, pero no sé exactamente. ¿Hay alguna estrategia, abogado, para seguirles los pasos a estas campañas prematuras que realmente se ve? Porque hay mucho circulante, mucho dinero ahí. La contratación de buses, bueno, y ustedes más que todo conocen eso al dedillo. ¿Qué es lo que dónde deben poner el dedo? Buenas tardes, abogado. ¿Qué tal? Un gusto saludarles. Gracias por el espacio. Es importantísimo el tema que estamos tocando el día de hoy. La verdad es que hay una serie de campañas prematuras que se están llevando a cabo previo al proceso de elecciones primarias 2025. Es importante señalar que la función principal de la unidad es la fiscalización de los recursos que se llevan
a cabo para estas actividades, identificar el origen, el uso y el destino que se le da a todos estos fondos. La ley ya, a pesar de que aún no se ha hecho el llamado a elecciones, es importantísimo señalarlo, que se va a hacer el domingo 9 de septiembre del presente año, ya la ley prevé lo que son los movimientos de información. ¿A qué ley me refiero? La ley de política limpia, en el artículo 12, ya identifica lo que son los movimientos de información, los identifica como sujetos obligados ante la ley. ¿Qué significa esto? Que entran a nuestro radar. La unidad ha estado vigilante a todas estas actividades que se están llevando a cabo, es muy importante señalar eso. Tenemos un mandato ya de ley y está incluso acreditado en el Acuerdo 01-2023 del Consejo Nacional Electoral, en el cual tenemos la obligación de monitorear todas las actividades de campaña proselitista que se lleva a cabo fuera del periodo electoral. Entonces, estos sujetos obligados, al estar en nuestro radar, tienen una serie de obligaciones para con la unidad. Número uno es, deben de ir a la autoridad partidaria para conseguir el visto bueno de la misma autoridad, ya sea de Libre, ya sea nacionalista, o ya sea Partido Liberal, o incluso se especula de que el Partido Salvador de Honduras también tendrá proceso interno, para que pueda posteriormente venir aquí a la unidad de estos movimientos. Tienen que acreditar quién va a ser su representante legal, tienen que acreditar quién va a ser su responsable financiero, para que nosotros les aprobemos y autoricemos la apertura de cuenta bancaria en el sistema financiero nacional. Este es un paso muy importante, licenciado, porque para poder fiscalizar correctamente los fondos tenemos que llevar a cabo una trazabilidad del dinero, seguir la ruta del dinero, y eso se lleva a cabo únicamente a través de la banca privada. Estamos atentos, nosotros hemos emitido ya un oficio con fecha 15 de abril del presente año, lo hicimos de conocimiento público a través de los medios, en nuestras redes también están, y se remitió a cada uno de los partidos políticos reiterándole estos elementos. Es importantísimo que tanto el público, tanto como los partidos políticos, la unidad, todos los entes que estamos obligados a trabajar en este sistema de financiamiento de campañas, estemos atentos a estos. Nosotros pues estamos dando un compás de espera prudente para que estos movimientos de información acrediten su responsable financiero y comiencen a aperturar sus cuentas bancarias para poder llevar rastro de sus fondos, y pues de lo contrario estaríamos como unidad obligados a tomar medidas. ¿Piensa, Oscar? No, me parece que la unidad de política limpia definitivamente es una de las todavía bastante marginado para la importancia que debería de tener, ¿no? Si algo que hemos aprendido en este proceso del expresidente Hernández en Nueva York es la importancia que tiene el procesos electorales para las mafias y grupos oscuros, ¿no? De filtrarse, no solo a nivel presidencial, que eso es como lo más obvio en este momento que estamos hablando, sino a nivel de alcaldes, a nivel de diputaciones, que es todavía más difícil poder seguir el origen de esos fondos, ¿no? Entonces, hacer un trabajo desde este momento, estableciendo las reglas las reglas del juego, ¿no? Para poder fiscalizar de una manera constante, ¿no? Lamentablemente que la forma en que está también ahorita establecida la ley es casi retroactivo, ¿no? Es al final del proceso electoral que realmente la unidad de política limpia va a poder entrar y hacer toda esa fiscalización, y ya cuando las personas están electas es bien difícil poder revertir esos procesos, ¿no? Pero es importante que vaya anunciando. Mi pregunta sería más, no tanto ahorita de estas 4 candidaturas que vamos a hablar hoy, prematuras, como las estamos calificando, sino a nivel de planificación de cómo prevenir que se cuele financiamiento a través de las candidaturas de diputados suplentes o de alcaldes a nivel rural, que terminan también impulsando candidaturas presidenciales desde canales menos claros, ¿no? ¿Cómo vamos desde la unidad de política limpia a prevenir que eso vuelva a ocurrir como aparentemente ocurrió según la Corte de Nueva York en el año 2013? Y adelante. Sí, si me permite, licenciado, sí, claro. Y agradeciendo el espacio, bueno, es importante reconocer y como una autoevaluación de la unidad, que la unidad es una institución que ha tenido muchas debilidades. La verdad que sí, eso es cierto, debilidades presupuestarias, administrativas al interno, el tema del recurso humano, no se ha capacitado al personal de la unidad desde hace más de 5 años. Eso es lamentable, la verdad, tenemos que fortalecer el recurso humano de la unidad a través de capacidades y competencias que sean superiores.
En segundo lugar, siempre identificando las debilidades que tenemos comunidad, hemos tenido claridad en el tema que es importante las reformas a la ley de política limpia. La ley se hizo en el 2016 y no podemos pretender en el 2024 fiscalizar una campaña electoral con ley de 2016. Es importante señalarles a ambos y a toda la audiencia, y importante que lo repitamos mucho, es de que la semana pasada el diputado Tejeda del Partido Liberal del Departamento de La Paz introdujo a la Cámara del Congreso un proyecto de decreto legislativo para reformas y atribuciones de la Unidad de Política Limpia. Es importantísimo señalarlo, es una serie como de 5 o 6 artículos, pero que sería la reforma más grande que tendría desde su creación la Unidad de Política Limpia. Son reformas de tipo operativo que van a permitir el mejor funcionamiento de la unidad a lo interno. Eso. Segundo, la ley por sí sola tiene un elemento disuasivo. Como bien dijo Oscar, es importantísimo eso que dijo, no podemos pretender seguir funcionando como se hacía antes. Esperar una auditoría documental posterior a las elecciones, en la cual ya no se puede hacer nada al respecto, para poder verificar o no la información que presentan los candidatos. Es por eso que la unidad, ya con la ley actual como está, debe fortalecer la rama fiscalizadora. Ya la ley indica la fiscalización concurrente, la fiscalización in situ que debe de haber durante el periodo electoral. Tenemos que salir para poder contabilizar y fiscalizar todos los recursos que están utilizando. Si es un mitin político, cuántos buses, cuánto transporte, cuánta alimentación, cuánto gastaron en el alquiler del local, como bien dijo usted, licenciado. También cuánto gastaron en el tema de montaje, audiovisuales, etcétera. O una caravana, o un cierre de campaña, cualquiera que sea. Tenemos que fortalecer la unidad, tenemos que fortalecer la unidad fiscalizadora que tiene, la rama fiscalizadora que tiene la unidad, para poder recolectar data en todos los momentos del proceso electoral y después cruzar esta información con la información que nos presentan los ciudadanos. Obviamente nadie va a presentar un informe de política limpia diciendo que robó o diciendo que recibió dinero de origen ilícito, pero es nuestra responsabilidad, utilizando ese elemento disuasivo y fiscalizador, de poder llegar a más lugares y a más candidatos que lo que se hizo anteriormente. Abogado, pero en este caso usted habla de que el fuerte son las actividades bancarias. O sea, es eso, así es. Es decir, son las cuentas que se abren en los bancos. Pero la bancarización es uno de los tantos elementos. La bancarización es uno de los tantos elementos claves. Mire, en el proceso 2017 y los dos que hubieron en el 2021, todos los candidatos, y esto es un tema de conocimiento público, tuvieron una enorme dificultad para poder aperturar cuentas bancarias que acreditaran los movimientos que ellos tienen. Entonces, pensando en eso, nos hemos sentado nosotros ya con la Comisión Nacional de Banca y Seguros, con el ingeniero Marcio Sierra y todo su equipo, y hemos dejado claras las reglas que tenemos que tener para poder llevar a cabo una mejor bancarización. Ya presentamos cuáles son los ítems que creemos que deben ser modificados a la resolución que tiene la Comisión de Banca para la apertura de cuentas bancarias. Esperamos que se resuelva favorablemente dentro de la Comisión de Banca y Seguros y no quedarnos solamente ahí. Tenemos que también pedir a la banca, que es un ente obligado ante la ley de política limpia, de que pueda facilitar esto. La bancarización es un elemento, la fiscalización es otro elemento. Tenemos en la visión del nuevo pleno también la implementación de nuevas tecnologías, sistematizar la unidad. Hoy en día la unidad se maneja como se manejaba cualquier institución en 1990, con papel y lápiz y de una manera en la cual se permite el trastoque del expediente, y eso no puede ser. Tenemos que sistematizar la unidad, evitar el error humano lo mayor posible y poder dar una respuesta pronta a la ciudadanía. ¿Qué significa esto? Tener celeridad administrativa en el manejo de los expedientes, y esto pasa pues por traer tecnologías aquí a la unidad que puedan transparentar y hacer pública la información que tenemos nosotros acerca de quién rinde cuentas y quién no rinde cuentas. Y con respecto, licenciado, al tema de las candidaturas prematuras que hay ahorita en los movimientos de información, como lo identifica la ley ya, es importante dejar claro algo. Todas estas actividades proselitistas tienen que ser declaradas ante la unidad. Todas. Tiene que ser declarado quién les aportó a la campaña, tiene que ser declarado cómo utilizaron esos recursos y cuánto fue el monto total de lo que se utilizó.
Ahora, este no es el momento para sanciones, porque mucha gente pide sanciones. Este es el momento para declarar, este es el momento para transparentar, para bancarizar y para la fiscalización de parte de la unidad. Creo, Carlos, que es importante aquí me alegra mucho que hayas dado el espacio para poder conversar con el abogado Hércules, ¿no? Que la unidad de política limpia realmente debe ser uno de los pilares para poder ir depurando el sistema político nacional que sabemos que tiene serios problemas de filtración de intereses oscuros, ¿no? Y ahí también es importante reconocer que no va a poder hacer el trabajo solos, no requiere una colaboración de los medios de comunicación, requiere una colaboración de la ciudadanía, porque es responsabilidad de todos que este proceso electoral venga lo más limpio posible. ¿Y a qué me refiero? O sea, una información de la que ellos van a poder fiscalizar y llegue a la banca, ¿no? Pero la ciudadanía puede saber exactamente cuántos buses llegaron, cuánto costó, y no declaró, porque mucho de lo que entra a las campañas es dinero efectivo. ¿No? El dinero sucio no entra a través de las transacciones bancarias, ¿no? No es que el narcotraficante mete el dinero y después envía la transferencia al candidato, le entrega el dinero en efectivo, y ese dinero efectivo es el que sirve para pagar los buses, el que sirve para pagar la comida, el que sirve para pagar las mesas, que es una de las fuentes también de gasto más grandes que hay a nivel de campaña, ¿no? No solamente por cuestiones de pagar para que cambie el resultado electoral dentro de la mesa, sino además el costo mismo que lleva para el candidato, darle comida y todo ese costo. Entonces, ese dinero entra en efectivo y eso no puede bancarizarse. Entonces, ¿cómo controlamos eso? ¿De qué manera la unidad de política limpia va a buscar la ayuda, la asistencia de la sociedad en general para poder cuidar ese proceso a donde no puede llegar actualmente? Bueno, sí, es importante, tiene que haber una veeduría social, ¿verdad? Para los lugares donde no puede llegar la unidad. Sí es importante también, dentro de la función fiscalizadora de la unidad, los auditores tienen que andar en todas estas actividades y llevar un sistema, una contabilidad de todo lo que él puede dar fe que hubo en ese evento. Entonces, siguiendo el ejemplo de Oscar, si recibió dinero en efectivo, alguien tiene que poner el nombre y el apellido como aportante para ese dinero, ya sea en efectivo, ya sea que le hayan dado en especies, que lo hayan conseguido de alguna otra manera, y todo esto se va sumando al techo de cada uno de los candidatos. O sea, los gastos que ya han habido hasta esta fecha de los movimientos de información tienen que ser acreditados ante la unidad. Sí, abogado, le quiero hacer un interrogante porque sé que tiene poco tiempo debido a alguna actividad. Fíjese que aquí hay algo, y es realmente cuál va a ser el chequeo en redes sociales, que también mucha plata se va a meter por ahí. Lo otro es cuál es la pena más alta que hay. Realmente esas penas son un poco tibias, porque una vez que gana el candidato, ya ganó y no le importa pagar o no pagar. O sea, no hay alguna sanción que pudiese quedar inhabilitado si no cumple con todos esos requisitos y haber demostrado de dónde son provenientes esos fondos. Porque no es una impunidad, pues. Usted tocó dos temas que tienen un denominador en común, y es de que ambos pasan por el Congreso. Entonces, ¿qué sucede con el tema de las sanciones? Hubo una reforma en el 2021 para el tema de las sanciones, en el cual se modificaron y se bajaron las sanciones. En el caso de los alcaldes se bajó a 50,000 lempiras, diputados 100,000, candidatos presidenciales 150. Pero hubo un error en esa reforma y eliminaron de sanción a los partidos políticos. Dejaron activa la segunda sanción, que era desproporcional y que quedaba en 500,000 lempiras, la segunda sanción ante la no presentación. Entonces, ¿qué pasa? Mire, el tema de las sanciones, hay que crear un régimen de sanciones, ¿verdad? Que sea de conformidad a la necesidad y al censo electoral de cada uno de los municipios y departamentos. ¿Por qué le digo que es desproporcional? Porque usted no puede sancionar con el mismo monto a un municipio como Yamaranguila, Intibucá, que a San Pedro Sula, porque ellos, al tener censos electorales más altos, tienen techos más altos. Va a gastar millones de lempiras el candidato alcalde de San Pedro Sula, mientras que el de Yamaranguila, Intibucá, va a gastar quizá 500,000, 600,000, que ahí puedan dar el techo. Entonces, ese es un elemento que requiere reforma. Quizá, de repente, para no profundizar mucho, es dejar una apertura, así como se hace en el IAIP,
que de tanto a tanto puede ser la multa dependiendo del censo electoral de cada municipio. Ahora, no hay un elemento coercitivo, y ahí estoy de acuerdo yo, no hay un elemento que diga no puede participar si no paga la multa o no puede ser inscrito si no paga sus multas. El Pleno de Comisionados actual está analizando la posibilidad, cuando llegue el momento procesal oportuno, de poder compartir estas sanciones y hacerlas de conocimiento de la Procuraduría General de la República. Ese es otro elemento que puede servir para poder activar la implementación de estas sanciones. Y como le digo, eso pasa por el Congreso, no pasa por la unidad. Lamentablemente, pues nosotros nos tenemos que someter a lo que ya dicta la norma, y es un tema que ha estado muy en discusión. Y con el tema de las redes sociales, no contempla el gasto de redes sociales para efectos de sanción. Entonces, sí podemos, comunidad, nosotros, al ser el ente encargado del uso y manejo de fondos para campaña, contabilizar el monto de gasto en redes sociales. No se había hecho antes, sí se va a hacer en esta campaña. Ya lo estamos anunciando a todos los partidos políticos que vamos a contabilizar, y en nuestros informes estará ese dato. Quiero dejar claro de que en el proceso de elecciones generales 2021, la gran mayoría no lo hizo, pero sí hubieron candidatos que reportaron los gastos de redes sociales. Eso es importantísimo porque denota transparencia por parte de los candidatos. Pero nosotros lo haremos ya como un ente oficial, definir un monto oficial de cuánto es el monto que se está gastando. Estamos trabajando en un mecanismo con la cooperación internacional para poder llevar a cabo un monitoreo de redes sociales y tener un dato lo más exacto posible en cuanto a cuánto gastó cada candidato presidencial o a diputado o alcalde, y después cruzar esa información con el informe que nos dieron. Entonces ya estamos hablando de varios elementos que nos van a dar datos importantes para el cruce de información en cuanto a la rendición de cuentas. Oscar, ¿algún comentario antes de que se retire el abogado? No, más que desearle la mejor de las suertes al abogado Hércules. No dudo de su buena voluntad y del empeño que pondrá en esa función tan importante para el país y para la democracia. Lamentablemente tampoco creo yo que las condiciones de la institución son las óptimas para poder hacer el trabajo que él quisiera, ¿no? Yo creo que de alguna forma está amarrado legalmente de muchas maneras, ¿no? Y prueba de ello es que él está ahí, ¿no? Si esa fuera una instancia a la que le tuvieran miedo los políticos en el poder, yo creo que hubiera sido otra persona la electa para ese puesto, ¿no? Pero bueno, hay que desearle lo mejor y ofrecerle también el apoyo que necesite para poder tener éxito en esas funciones, ¿no? Tan importante. Creo yo que el problema con la Unidad de Política Limpia, más que otras instancias del país, es que muchas veces la legislación se mueve atrás de los cambios tecnológicos y de la sociedad, ¿no? Entonces, el sistema electoral que tenemos actualmente está pensado para una época con una tecnología distinta, ¿no? Y el sistema de fiscalización está pensado para un tipo de elecciones que ya no existen, ¿no? Entonces, ponernos al día con las redes sociales, con los virus tecnológicos, con la desinformación, con el capitales oscuros, con todas esas cuestiones que pueden afectar un proceso electoral, es un reto, y que bueno, pues al abogado Hernández y los compañeros de la Unidad de Política Limpia que le acompañan, le tocan enfrentar este reto que yo creo que va a ser muy distinto de los procesos electorales anteriores. Creo que en este va a haber mucha más veeduría nacional e internacional de este proceso. Entonces vamos a ver cómo resulta. Abogado, muchas gracias. Gracias por el espacio. Un saludo a Oscar y mire, la verdad es que es una tarea bien difícil. Vamos cuesta arriba en este tema en Honduras. Por dar un ejemplo, México, que es un país insignia en el tema de fiscalización electoral, allá utilizan recursos públicos, ya no usan privados, para llevar un mejor control. Pues desde el 93 tiene una unidad similar a la de Política Limpia y tiene reformas cada 2 años, porque allá hay procesos electorales federales y estatales que es bien constante. Sí, sépanlo, este pleno es muy distinto al pleno anterior. Somos bien ejecutivos, bien técnicos, tenemos una buena gerencia. Ya estamos moviendo varias piezas en este ajedrez político que nos van a permitir trabajar mejor. Siempre tenemos un plan A, plan B para todo, y pues esperamos
esperamos pues dar resultados de la mejor manera posible. Tenemos que trabajar todos en conjunto. Ya la misma ley reconoce entes que están obligados a trabajar con nosotros porque no es una tarea solo de la unidad, es una tarea de todos. Pero le agradezco por el espacio y sí, me da pena que tengo que retirarme pronto, pero es que vamos a sesión de pleno con los comisionados. Ahorita comenzamos a hablar mal de ustedes, no se preocupen. Eso. Bien. Muchas gracias. Muy amable. Un gusto. Saludos a los dos. Saludos. Bien. Vamos a ir a una breve pausa y después hablamos de los discursos, el contenido de los discursos. Qué interesante, cuáles son las propuestas. ¿Realmente hay propuestas ahí serias o no? Y esto, o hay propuestas solo para los seguidores de X partidos, o hay propuestas generales. Hay candidatos grises ahí que se lanzaron y sin pena ni gloria. Algunos que de repente, solo por hacer bulla, algunos que lo único que hacen es mantenerse o querer mantenerse en el poder porque lo que buscan, se lanzan y luego dicen, mi movimiento se une a tal cosa para haber negociado, y ahí van de diputados otra vez, y ahí se van repitiendo por 20 años, 4 periodos, 5 periodos, y así sigue. Al retorno. Continuamos esta tarde en el diálogo con periodista investigador. Dice que ya no le gusta que le pongan varios títulos porque dice que se ríen de él, o sea, parece burla. No se ríen de mí. Ahí lo digo. Yo me río de mí. Ahí lo dijo el propio abogado Hércules. Y usted investiga muy bien. O sea, investigador y ahora traductor también, porque eso fue Don Maylin el que dijo eso. Mi traducción, mi traductor oficial dijo, es hoja. Bien, empecemos por el Partido Nacional. El Partido Nacional, como que esas candidaturas ya nacieron con fuertes críticas, porque ahí visibles es Papi a la Orden y Doña Ana. Doña Ana, que se ha dicho mucho, después de que no había dinero para defender a Juan Orlando, ahora aparece también en una campaña que se incurre en un gasto, pero vamos a dejar un poco lo de los gastos y vamos a entrar a ver qué mensaje están diciendo. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Primero, el tema de gastos es mucho más fácil comprenderlo, o sea, es más fácil conseguir pisto para campaña que para defensa legal. ¿No? Es como cuando vos estás pidiendo dinero para una fiesta o cuando estás pidiendo dinero para salir de la cárcel, ¿no? En la fiesta te va a llegar la oferta porque lo que se está comprando en la ayuda financiera para una campaña es cuota de poder en el futuro, ¿no? Lo que se está comprando para defender a Juan Orlando, pues más que una cuestión de afinidad y de simpatía que pueda tener el posible donante, pues no hay nada más. O sea, ahí es como dos cuestiones distintas. Creo que de alguna forma lo que sí me sorprendió, a mí me sorprendió un poco en la salida de Doña Ana como candidata presidencial, ¿no? Porque creo que sí complicó los planes de Tito Afura, que pretendía aparentemente mover la campaña sin mucho esfuerzo, ¿no? En algún momento incluso se llegó a decir de que él no iba a hacer campañas, mítines no masivos por una cuestión de que no le gustaba ese tipo de mítines. No recuerdo cuál fue la excusa que se presentó. Y creo que al presentarse un contrincante que está peleando no solamente a nivel simbólico, sino a nivel real, está peleando las estructuras del partido, él se ve obligado a rediseñar su estrategia y comienza a aparecer ya acompañado por distintos líderes del Partido Nacional. A mí lo que me llama la atención de estas dos campañas, ¿no? Es que la de Tito Asfura está quizás más parecida a la campaña de Rick Moncada, de la que hablaremos más adelante, que cuenta con los liderazgos, cuenta con el respaldo de los liderazgos formales del partido, ¿no? Y vemos ahí diputados, los vemos ahí figuras reconocidas del Partido Nacional
que aunque está fuera del poder, sigue teniendo una cuota importante de recursos y de personas en las cuales piensa mover en este proceso electoral. Doña Ana, por el contrario, está moviendo su candidatura con una imagen más de base, ¿no? Más cercana. La única persona conocida que he visto yo en todas las fotos es la señora de los territorios, ¿cómo es que se llama? Arabia. Sarabia. Mercedes Arabia, ¿no? Sí, Mercedes Arabia, pero es la o sea, ellos van con cualquier candidato al final. Sí, pero sabemos que Mercedes Arabia es una persona que su espacio de influencia es en las bases. Sí. Es las personas que van a hacer los relajos, las personas que van a las manifestaciones, que la persona que llena el bulto, y esa ha sido la única figura que yo he visto conocida dentro del Partido Nacional que pareciera que está acompañando desde Tegucigalpa a la señora Ana, ¿no? Por el lado de Tito hemos visto que están diputados el señor Zambrano, hemos visto a Licicano, hemos visto a Juan Diego Zelaya y varios otros candidatos que son ya más de la estructura de poder dentro del partido. Lo que nos está diciendo entonces es que la apuesta de doña Ana es precisamente la base. Si me permite un momento, porque te voy a leer algo aquí de las redes que me preguntan. Aquí está Juan López, dice, pregúntele a don Oscar si las bases de doña Ana son las bases del mismo Juan Orlandismo. Pues ella está construyendo su campaña sobre el Juan Orlandismo, ¿no? Está precisamente, y aquí donde se fusiona el tema del juicio anterior, ¿no? Porque dentro de su plataforma está la figura de Juan Orlando como una figura, si bien esta es su campaña, no es la campaña de Juan Orlando. Juan Orlando no tiene realmente mucho espacio de control, él está encerrado tratando de sobrevivir su propio proceso, pero tiene la figura de un juicio que ella califica como injusto, tiene la figura de un personaje político importante en la historia del Partido Nacional, preponderante durante 12 años de la historia del Partido Nacional y actualmente sigue siendo una figura muy sólida, ¿no? Entonces ella está contando con esa base que ella se está acercando directamente, ¿no? Y a diferencia de Tito Afura, que tiene un discurso, en ninguno todavía he visto propuestas, no hay un nivel de propuesta, no, pero estoy viendo más la imagen que están queriendo vender, ¿no? Tito Afura está nuevamente presentando, creo yo, un discurso que no necesariamente le puede funcionar igual en este proceso, ¿no? Él está hablando del trabajo, él está hablando de que es un hombre trabajador, está hablando de los burros, como un símbolo del trabajo, ¿no? Esta imagen que él vendió cuando era candidato a alcalde y cuando fue alcalde, de ser un hombre trabajador de temprano y todo. Esa misma imagen es la que está funcionando. ¿Qué es lo que pasa? El Partido Nacional, después de 2 años de estar en la oposición, ¿no? Y después de 2 años de estar recibiendo el ataque constante del oficialismo ahora en el poder del Partido Libre, ¿no? Que lo señala de narcopartido, que lo señala de un partido corrupto, y algunos calificativos más deshumanizantes que han estado presentando desde el oficialismo también. La base del partido es una base que está buscando de alguna forma una figura que defienda su participación en la política. O sea, porque yo puedo entender que hay personas del Partido Nacional, porque sí las hay, ¿no? Como la hay del Partido Liberal y como la hay del Partido Libre en menor medida, porque hasta el momento no habían estado 12 años en el poder, ¿no? Figuras ligadas a capitales oscuros de corrupción y narcotráfico, sí los hay, ¿no? Por eso tenemos a un expresidente actualmente esperando su condena, que seguramente será de cadena perpetua para adelante, ¿no? Por estos vínculos que hay dentro del partido. Pero si el líder de base, si el activista de base, que se identifica emocionalmente con el Partido Nacional porque su familia ha sido siempre nacionalista, porque su formación viene dentro de ese Partido Nacional, pero ellos no han participado
¿no? Directamente en ese tipo de incidentes quieren a alguien que diga, pues no todos los nacionalistas son narcotraficantes, ¿no? Alguien que defienda estos idearios, ¿no? Y la imagen que está vendiendo Tito Afura de ser el hombre trabajador no necesariamente coincide con estas exigencias que tiene la base de encontrar un líder que los defienda, ¿no? Oscar, aquí también nos escribe Mario Ramírez y nos pregunta, ¿realmente el lanzamiento de la candidatura de doña Ana lo que hace es dividir al Partido Nacional o realmente lo unifica? Y también aquí sale don Johnny López diciendo que si realmente ya la candidatura de Tito Afura, con esa denuncia de Jorge Cálix, que se entregó a Manuel Zelaya, ya es un candidato de libre. Pregunta. Bueno, son dos cosas. Primero, yo creo que el discurso de la unidad es un discurso, además presentado desde el poder hegemónico, ¿no? Es un discurso falso. O sea, no, la competencia no significa desunión, ¿no? La unidad viene después de un proceso electoral, ¿no? Debe venir después de un proceso electoral en donde todos los contrincantes tuvieron oportunidad de participar en una igualdad de condiciones. ¿Sí? Que el que está en el poder deslegitime el derecho del otro a participar en política por el discurso de la unidad, como lo estamos viendo ahora en Libre, cuando entremos a hablar en Libre, ¿no? Lo que está realmente mostrando es una tendencia antidemocrática. La unidad no debe de ser razón por la cual no se debe de presentar distintas opciones electorales. Que participen todos en igualdad de condiciones y que la base del partido elija en igualdad de condiciones quién debe ser su candidato y después se busquen los mecanismos para construir esa unidad, ¿no? En todos los partidos. Entonces, obviamente, lo que permite la entrada de doña Ana, ¿no? Y me confundo porque tiene algunas similitudes a veces en los proyectos políticos. Doña Ana, lo que le permite la entrada a la campaña es esta sensación que se creó y que se fortaleció no solo con Jorge Cálix denunciando en el Congreso Nacional cuando se eligieron todos estos puestos, donde estaba, creo yo, el abogado Emilio, con el que hablamos anteriormente, ¿no? Sino también la denuncia que hizo el mismo David Chávez, que yo creo que eso pesó todavía mucho más dentro del Partido Nacional, de que existe una alianza entre Tito Afura y Manuel Zelaya Rosales para mantener el Partido Libre en el poder. Esto también se está escuchando ya en la figura de Eduardo Maldonado, cuando desde el oficialismo se pretende imponer a un candidato sin esta competencia, y por eso creo yo que la competencia es sana para estos partidos. Creo que doña Ana realmente dinamiza, ¿no?, el proceso electoral y lejos de debilitar al Partido Nacional, podría fortalecerlo si se respetan las condiciones, si hay una igualdad de condiciones, ¿no? Si se ve que la candidatura de Tito Afura es impuesta, ¿no?, desde la maquinaria del partido, desde la planadora que tiene de los liderazgos del partido, esa candidatura de Tito Afura va a llegar debilitada al proceso electoral, ¿no? Y ese es el reto que tiene que enfrentar. Entonces, creo que el Partido Libre obviamente quiere mantenerse en el poder, ¿no? Se reclama, se ha dicho durante todo este tiempo, y vamos a discutirlo después, que la candidatura de doña Rixi Moncada es una candidatura que viene impuesta desde arriba sin realmente tener el respaldo, no de la estructura del partido, que eso sabemos que lo ha tenido siempre, ¿no?, sino de ese voto independiente, ¿no? Y que en esas condiciones la estrategia de Manuel Zelaya, porque se asume que Manuel Zelaya es el creador de esta estrategia, no sabemos si realmente lo es él, ¿no?, pero la estrategia de él sería participar tigre amarrado con burro suelto, ¿no? Rixi con todos los recursos del Estado contra candidatos que por cuestión de conveniencia personal, ¿no?, ya sea Eduardo Maldonado o ya sea Tito Afura, deciden no participar con el entusiasmo y con el dinamismo que sus bases querrían
para un proceso electoral realmente abierto, ¿no? Realmente democrático. No estaría participando para ganar, de verdad, entonces. Sí, ese es el temor. Ese es el temor, que está participando y que la negociación fue limpiarle sus procesos judiciales a cambio de participar con el menor entusiasmo posible. ¿No? Al regreso, Oscar, Rixi Moncada, don Jorge Calix, y no sé si valdrá la pena hablar de no hablemos de Racel Tomé, no vale la pena, no pesa aquí. No pesa. Pesará en la mesa, pesará en la mesa. Sí. En la mesa del Congreso. En la mesa de votación. Ahí va a pesar. Yo pensé que en la mesa, en el que donde se había parado para tirar la patada. Bueno, esa mesa sí, pero la mesa. Yo veo la candidatura de Racel Tomé como una candidatura, y las otras que podrían surgir entre el partido, que no he visto nadie más todavía, como una candidatura para poder tener credenciales en la mesa y poder hacer esas movidas que sabemos que se hacen también. Lo hizo Juan Orlando Hernández cuando le ganó procesos electorales, poner a Loreley y todas estas candidaturas que son como cosméticas para llenar la plataforma, cuando realmente están dos contrincantes enfrentándose. Y reapareció Loreley también. Bien, pero al retorno hablamos de estas dos candidaturas especialmente. Bien, retomamos el diálogo esta tarde con don Oscar Estrada. ¿Cómo está la candidatura de Rixi Moncada? Se vio, bueno, muy nutrida, pero algunos dicen que se llenó de empleados públicos, que se llenó de la estructura del oficialismo. De hecho, ahí vimos al director de Bienes Nacionales, miramos a don Luqui Medina, miramos toda una estructura gubernamental ahí, y del Congreso Nacional también apoyando a Rixi Moncada. El discurso en sí. Bueno, es que no sorprende que Rixi Moncada haya sido capaz de llenar ese escenario, ¿no? Cuando se cuenta con los recursos del Estado, con la maquinaria del Estado, ¿no? Del partido, ¿no? Del partido y del Estado, ¿no? Porque esta es la candidata del gobierno. No hay otra candidata del gobierno, esta es la candidata del gobierno, y han puesto toda la maquinaria a su favor, ¿no? Entonces vemos que Xiomara Lapichu saca el proyecto de la Sisi para fortalecer la campaña por las denuncias que se habían estado presentando, especialmente Jorge Calix presentó en torno de eso. Vemos que luego sale el otro diputado a defender ese proyecto, y luego el ministro está hablando de ella. Entonces hay como todo un respaldo institucional del proyecto que está actualmente en el gobierno para que sea Rixi Moncada la persona que venga a continuar, ¿no? Y lo dicen abiertamente, es la garantía para continuar el proyecto del gobierno, y así es, ¿no? Nadie más garantiza la continuación del proyecto de gobierno de Xiomara Castro y Mel Zelaya y la familia Zelaya que Rixi Moncada. Eso es cierto, ¿no? Ahora la pregunta viene: ¿quiere el resto de la población que no es de este sector del Partido Libre que ese proyecto continúe con las mismas caras, con la misma bandera, con el mismo antagonismo que han presentado en estos 2 años? ¿O la gente va a pedir un cambio de estrategia, un cambio de gobierno? Esa es la pregunta que se tendrá que responder ya en el proceso de las elecciones, no solamente las internas, ¿no? Sino las elecciones generales. O sea, porque yo creo que el Partido Libre cuenta con que va a poder echarle la vaca a Jorge Calix y derrotarlo en las internas, ¿no? Usando esta maquinaria. El reto que tiene Jorge Calix entonces es, como doña Ana en el otro partido, movilizar una base descontenta con estos liderazgos para poder lograr un resultado distinto en la votación. Entonces, vemos que Jorge Calix, ¿no? que creo yo bastante acertado, utiliza el símbolo del ave fénix, ¿no? Para mostrar que está resurgiendo de las cenizas
a donde fue enviado después de la crisis de enero del 2022, que creo yo fue una crisis, es un pecado original del Partido Libre, de esta administración, ¿no? Y que pretenden además arrastrarlo al siguiente gobierno si gana Rixi Moncada, de haber impuesto la presidencia de Luis Redondo en el Congreso Nacional en contra de la voluntad de 74, 80 diputados que estaban votando en contra, que estaban votando a favor de Jorge Cali. Entonces, ese evento, ese incidente de enero viene a resurgir ahora a través del símbolo que toma Jorge Calix en su campaña, es el ave fénix. Luego toma un color y ya no es el rojo militante, el rojo radical del Partido Libre, sino que es un naranja, ¿no? Y aquí me recuerda más a los colores que utilizó en algún momento, creo que Bukele también utilizó el color naranja, ahora se fue por un cian, ¿no? Un azul eléctrico, ¿no? Entonces, como para poder mostrar que hay un cambio en una la evolución propuesta, de todo. una evolución, una modernización de la figura, ¿no? Que está enfrentándose a esta figura. Entonces, Jorge Calix hace un lanzamiento. ¿Hace cuánto? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿Cuándo fue el lanzamiento? Sí, 2 semanas. 2 semanas, ¿no? Hace un lanzamiento, muestra fuerza, ¿no? Que eso es importante reconocerlo, ¿no? Hay una discusión ahí que yo he ido siguiendo de dónde cabe más gente, si en el gimnasio donde estaba Jorge Cali, que dicen que es más grande que el Nacional de Ingenieros, o en el Nacional de Ingenieros, que tiene una infraestructura mucho más elaborada, ¿no? Creo yo que esa discusión no tiene ningún sentido profundizar, porque el Leviatán siempre es el Leviatán. Sí, además no es el que gana el que lleva más gente, o sea, el que lleva gente a las urnas, ¿va? Sí, no, la maquinaria, sí. No se puede competir contra la maquinaria del Estado, que pone a su favor los ministerios y las secretarías y las direcciones, y los diputados mueven en sus municipios a todas las personas que están queriendo conseguir chamba o que tienen chamba. Pues en el gobierno no se puede competir contra eso. Entonces la discusión tiene que ser otra. Por eso voy más a una discusión a lo simbólico, ¿no? Para tratar de entender si ese simbolismo realmente va a llegar más allá de las personas que en este momento están apoyando la candidatura. Entonces, Jorge Calix presenta en el escenario, un escenario que está casi a nivel de suelo, que es circular, donde está rodeado de esa base. ¿Por qué? Porque está llegando, tiene contacto. Está llegando ahí, está conectado, se le ve conectado con la base, porque él no cuenta con los liderazgos con los que cuenta Rixi Moncada. Él no cuenta con los diputados, él no cuenta con los ministros, él no cuenta con Mel Zelaya, con la presidenta, con la familia de la presidenta, ¿no? Entonces él está recurriendo al recurso de el ser uno más del pueblo, de ser la base, para desde esa base pedir un cambio de dirección del partido. Entonces, no pasa, no así con Rixi, que aparece por una barrera de... Rixi, y aquí me parece fuerte, porque creo yo que aquí donde viene el subconsciente, ¿no? Es como yo decía, si yo le digo a Carlos, ponete bonito porque vas a comer esta noche con una cena fancy, ¿no? Cada quien tiene una idea distinta de lo que significa eso, ¿no? Sí. Cada quien tiene una idea distinta de lo que significa mostrar poder, mostrar opulencia. Son símbolos que vienen según nuestra cultura, según nuestro nivel social, según nuestra formación cultural, educativa. Vamos a tener símbolos distintos, ¿no? Entonces, la candidatura de Rixi quería mostrar fuerza, ¿no? Después de la movilización que presentó Jorge Calix, y lo logró, ¿no? Pero al mostrar fuerza también mostró la esencia del proyecto político, y aquí donde yo hago énfasis, es una esencia de un proyecto político estratificado, ¿no? Habían clases sociales en la presentación de Rixi del día de ayer, ¿no? En las clases que estaban diferenciadas no solamente entre gradería y arena como un concierto, sino además dentro del escenario mismo habían una mesa principal y luego una mesa atrás donde estaban como los invitados de segunda categoría. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4 categorías distintas, ¿no? Entonces podríamos asumir la familia presidencial en la mesa principal, los diputados en la mesa secundaria, ¿no? Los activistas.
los activistas empleados públicos en la arena y atrás toda la masa, ¿no? La masa de las personas que movilizaron en los buses para poder llenar ese lugar, ¿no? Estoy haciendo una versión simplificada, seguramente no fue así, seguramente había una integración mayor, ¿no? Pero eso es lo que me está diciendo a mí la presentación del escenario, discurso, en el discurso de la presentación, ¿no? Y vemos pues que en efecto es un partido vertical, es una propuesta vertical, una propuesta radical, cuadrada, ¿no? No es un proyecto confrontativa también, ¿no? Y confrontativa, porque no puede, ¿no? La persona de Rixi, la trayectoria de Rixi no puede venir a hablarnos de unidad, no puede venir a hablarnos de hermandad, de solidaridad, como lo hizo bien doña Xiomara en su campaña, porque la figura de doña Xiomara es una persona que te llegas casi una figura maternal. La figura de Rixi no es una figura maternal, aunque ella sea madre, pero ella no es una figura maternal. No, es un cuadro duro del partido. Y aquí me hace pensar la diferencia también con Calix, que lo que uno observa, ¿no? Que ahí aparecen banderas de diferentes colores también. Claro, porque de alguna forma él está buscando llamar otro sector que no necesariamente va a movilizarse con el voto duro, porque Rixi está apostando a su voto más duro, a la esencia más dura. El reto de Rixi no va a ser, si Rixi llega a convertirse en candidata del Partido Libre, ¿no? El reto va a ser cómo ganar el voto independiente, el voto de los otros partidos de manera orgánica, ¿no? Y no de manera impuesta, porque no va a competir contra el Partido Nacional, contra el Partido Liberal y contra Salvador de Honduras, ¿no? Que todavía no presenta a Salvador sus cartas, pero que más o menos ya conocemos por dónde va a ir su discurso, ¿no? Jorge Calix necesita atraer votos de esos otros partidos para las internas. Y ese es un reto bien, bien difícil. No, pero la ley lo permite. La ley permite, y no me extrañaría que hubiera personas del Partido Nacional o del Partido Liberal o simpatizantes del PSH que para evitar que el proyecto hegemónico del Partido Libre se imponga en un segundo proceso, que vayan a votar por Jorge Calix. Y gente del mismo Libre, pues, es decir, que estaba muy conforme con... Se les prometió tanto, hay mucho resentimiento también dentro de... Claro, no, porque y aquí donde entra el discurso contestatario, el discurso agresivo que tiene también la candidata Moncada, no, porque primero hay que deslegitimar la crítica, ¿no? Y calificar toda crítica como enemigo, ¿no? Todo crítico del gobierno ha sido un enemigo. Todo error de la administración de todos estos personajes que han aparecido, ¿no? Que se ha señalado ha sido malintención de la oposición para debilitarlo, ¿no? Ella no puede reconocer que ha habido errores del partido porque ella está pidiendo el voto para continuar con el proyecto. O sea, no puede decir, es que nos equivocamos, deme el voto para poder seguir en el gobierno, ¿no? Ella tiene que culpar a alguien más por las cosas que no se han logrado. Y en esa culpa, ahorita está Jorge Calix, pero después vendrá el Partido Nacional, después vendrá el Partido Liberal, quien sea que le haga competencia, va a ser culpable del fracaso de este gobierno, ¿no? Dentro de esa lógica, Jorge necesita tener un discurso inclusivo, un discurso que invite a las personas que no son libres a participar en el proceso electoral en su favor, porque solamente así va a poder imponerse a la maquinaria del partido oficialista, ¿no? O sea, es una pelea con mucha desventaja, ¿no? Es una pelea realmente bastante desigual, ¿no? Pero yo creo que en la historia de Honduras, en la historia electoral reciente de Honduras también, hemos visto peleas así en condiciones de desigualdad que dan la sorpresa, ¿no? Finalmente, Oscar, también Libre al parecer no gana solamente por ser libre, pues, sino que tiene que tener alguna alianza. La vez pasada quedó demostrado. Pues ellos están jugando como que sí hubieran podido ganar sin Salvador.
Sí. ¿no? Dentro de su mística, Salvador no hizo ningún apoyo en el proceso electoral anterior y no lo ocupaban. Claro, es fácil decirlo ahora porque ya se deshicieron de él y si, bueno, yo nunca te ocupé realmente, solo te traje como adorno, no aportas ningún voto. Y ese es el reto, por eso Salvador ahora está diciendo, bueno, yo los puse, yo los voy a quitar, porque la lógica del partido, ellos no ocuparon nunca a Salvador y no ocupan otro partido, no ocupan alianza. Cómo no. Oscar, muchas gracias. Más adelante vamos a continuar porque esto empieza. No, esto empieza. Sí. Sí. Muchas gracias, Oscar. Gracias, Carlos, y saludos a los amigos ahí ICN. Muchas gracias. También a los amigos de Analistas de la Noticia. Bien, Oscar Estrada, aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.